mañana, 36 minutos. Arrancamos el pase. Buen día, Roberto Caballero. ¿Cómo le va? Buen día, Ari. ¿Cómo está usted? Muy bien. Buen día, Laura Carpineta. Hola. Buen día, Adrián Murano. Hola. Buen día, Fernando Siveira. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy ¿Tuvieron bien. un fin de semana agradable? Es la última semana del gobierno La última semana del gobierno nacional y popular. Sí. No me mires así. ¿Qué eso pasa, no- ¿Qué Murano? pasó? ¿Eh? No sé, me mira Murano. Ah. No dije nada. Sí. No, mire. No, ni habló y ya... Lo- y lo ya, cerró lindo. Me están haciendo El bowling. último fin de semana lo cerró lindo el presidente. Sí, sigue haciendo declaraciones, ¿no? Sí, ya lo Sí, habla mucho. Pero bueno, después del domingo ya no creo que... Que hable. Nada, no, yo creo que va a hablar, pero le Nadie lo prestarán va a escuchar. atención cuando... No, sí, lo van a escuchar. Mandará un telex allí donde esté. Sí. Ya hay una avanzada, ¿no? Hay Sí, una porque una dicen que comitiva avanzada fue a España. Fabiola a España, allá ahí, qué sé yo. Él desmintió que se vaya a quedar en España, pero bueno, lo que se viene ¿Cuánto tiempo? es el... Desmentió que fijó una temporalidad. Bueno, puede haber marcha atrás en la desmentida, pero... Está de moda eso. Nah, veremos. Pero bueno, creo que lo importante va a ser de esta última semana, de acá al domingo y el lunes, porque Milei y toda su primera línea, lo que está diciendo es que no va a perder un minuto. Que No, el día 1 Sí. va a asumir, esto es el domingo 10, y el lunes 11 ya va a enviar una ley, la que venimos hablando, una ley ómnibus o un paquete de leyes, depende quién sea el que lo dice, le cambia el nombre, pero sí que van a venir con una batería de medidas que quieren implementar ya. Ya. Eh, ya. Y que incluye, vos mandaste un término que es tremendo, que es incluye una descontaminación legislativa. Sí, van a fumigar lo que ellos, todas las leyes de la nación que entiendan ellos implican algún tipo de regulación. Y que esa regulación, esto es un pedacito de la nota de Federico Sturzenegger, un poco el padre de la criatura de esta ley ómnibus. Se le han agregado cosas, no es exclusivamente de Sturzenegger, pero Federico Sturzenegger escribió el fin de semana en Perfil el enfoque Elon Musk de la regulación. Sí, ahí veo que Ajá. dice. Es esencial revisar todo este lastre de adoptar el enfoque Elon Musk. ¿Qué es el enfoque de Elon Sí. Musk? Bueno, Elon Musk lo que dice es que él tiene una empresa aeroespacial y que es mucho más eficiente que la NASA. La disputa que plantea Elon Musk es esa. Sí. Yo soy más eficiente que la NASA, yo puedo poner naves en el espacio con una ínfima parte del presupuesto que usa la NASA, porque la NASA gasta un montón de dinero en regulaciones, en prevenciones que no son necesarias. Lo que dice Elon Musk es hay que dejar que las cosas fracasen y después operar y no prevenir. Ese es un poco el enfoque que le da Federico Sturzenegger al planteo de Elon Musk. Este concepto es el que se traduce en el término descontaminación legislativa. Que, insisto, es la fumigación de más de 4.000 leyes, detectando cuáles son los artículos que regulan nuestra vida de una manera protectiva, estable, donde el Estado interviene para regular en favor de los más débiles y no proteger a los más poderosos. Bueno, hay una serie de normativas que son las que se van a eliminar. Alguien me dijo, y con razón, dice, mira, eso no es desregular, eso es re-regular. Es regular en otro sentido. Claro. No existe en el vacío, las cosas no existen en el vacío. Y en este caso, lo que hizo el señor Sturzenegger es agarrar esas 4.000 leyes y las dividió en dos montoncitos. Después de un trabajo, creo que más de 100 personas laburaron, dos montoncitos. Una, leyes que van a ser derogadas directamente. Y el otro montoncito, más grande, son las intervenciones, las modificaciones de leyes, códigos y normativas diversas que hacen que el Estado, según ellos, esté gastando de más y esté impidiendo el desarrollo de los entrepreneurs, de los que quieren ser más ricos de lo que son, bueno, ese tipo de cuestiones. Habla también de un criterio de shutdown. Eso tiene que ver con la modificación de la ley de presupuesto, o aplicar algunos de sus artículos que no se utilizan, o aplicarlos con un sentido contrario al que se utilizan hoy. Pero concretamente es que, viste que ellos están repitiendo por todos lados, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Cuando uno dice, che, la obra pública, no hay plata. Che, pero el fondo de no sé qué, no hay plata. Asumió Martín Menem que dijo, la primera declaración, No hay plata. no hay plata. Bueno, quieren aplicar al estilo de los Estados Unidos algo que es, el presupuesto se cumple o se cumple. No hay posibilidad de que alguien tenga asignaciones específicas o presupuestos dentro de algún tipo de secretaría u organismo que esté por fuera de las posibilidades económicas del presupuesto. ¿Eso qué quiere decir?
que, por ejemplo, al 30 de septiembre se acabó el presupuesto anual para hacer escuelas, no se hacen más escuelas. ¿Qué se hace con ¿qué se hace Sí. con los trabajadores? No se les paga más. ¿Qué se hace con los que trabajaban en la escuela? No se les paga más, porque ya no hay partidas. Ese día se terminaron las partidas específicas del presupuesto, las que estaban presupuestadas. Ese es el shutdown. 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 Sí. No funciona en Estados Unidos, No, ¿no? claro. Digamos la No, verdad. no Porque me funciona. gustaría saber No qué, funciona en qué ningún lado. medio leen en Estados Unidos, porque yo leo otra cosa. No, pero además, De hecho, sí. cada 2-3 meses hay una discusión feroz en el Congreso para expandir la posible endeudamiento, porque no les, y si no siempre, ¿escucharon alguna vez hablar de se está por cerrar el gobierno, esa frase muy estadounidense? Sí, Porque pasa, se ¿no? quedan sin presupuesto y ponen una enmienda y aumentan y aumentan y aumentan. Y cada vez que escuchamos decidieron darle una nueva partida a Ucrania de no sé, o a Israel de no sé cuántos millones, tienen que enmendar y ampliarlo. Entonces, digo, no sé dónde ven esos ejemplos de Estados Unidos que no existen. Bueno, ven en Elon Musk también a quien imitar, digamos, ¿no? Yo estoy muy preocupado. Pero bueno, Sí. estas son las definiciones que tienen. Yo creo que estamos hablando de gente que son fundamentalistas de lo suyo. Ujú. En ese fundamentalismo, capaz que se llevan puesto derechos que para ellos no son derechos, sino que son privilegios. Y Claro, sobre pero todo además, de los privilegios los débiles, ¿no? Recordemos, porque los que ya hemos vivido un tiempo de desregulación, como lo llaman, orquestado además por un personaje que acaban de poner como el jefe de los abogados del Estado, que es Rodolfo Barra, fue uno de los Sí. que diseñó eso. ¿Qué impacto después tiene esto en tu vida cotidiana? Bueno, Bueno, muchísimo. el impacto es que el único que tiene libertad es el dueño de poner los precios. Por ejemplo, Ujú. los únicos que tienen libertad son los empresarios de alimentos, los empresarios de medicamentos, los empresarios de la medicina prepaga, los empresarios de la construcción. Y vos vas a tener la libertad hasta donde te alcance la plata. Ujú. O sea, es una libertad vinculada a tu capacidad adquisitiva. Si no puedes comprar ese alimento, jodete, no lo compres. Si no puedes comprar ese medicamento, jodete, no lo compres. O sea, ahí va a impactar directamente esto. Y por Sí. eso están armando todo el relato, ¿no? Ya instalaron la idea de que va a haber esta inflación. O sea, nadie puede decir que los va a sorprender cuando aumenten los precios, haya mucha más inflación y empieza a haber despidos, Claro. empieza a caer el poder adquisitivo más No. de lo que cayó. El desafío va a ser decirles, miren, esta inflación no es inevitable. Bueno, pero La fíjate que inflación eso no va en es- contra del relato dominante hoy. Esta inflación claro. o hiper. Sí, ellos te No están hay planteando plata. eso. Si no vamos a una estanflación, hay una hiperinflación. Te dicen eso. Entonces, frenan la actividad económica y con eso estancan la... Bueno, esa es una forma de encararlo. Sí. Hay otras. De hecho, en la Argentina hemos tenido periodos de estanflación, incluso recientes. Sí. Pero hemos tenido también periodos de inflación con crecimiento, también recientes, por ejemplo, este. Pero ellos están instalando que es la única salida. Y yo ayer escuchaba algo interesante en La Nación Más, que él decía, ojo, dijo, creo que fue Majul, antes de la entrevista con Franco, que decía, ojo que no es algo nuevo la estanflación. Los últimos años, y nombraba varios años, tuvimos estanflación. Comparando, digo, números como los que están diciendo, de 20% de inflación mensual, que es un poco lo que se estima para los próximos meses, digamos, si se da la liberación de precios que se está hablando, etcétera, etcétera, con 2020, con 2019, o sea, lo estaba comparando como diciendo, no es nada tan nuevo y tan terrible, no es que de repente vamos a algo que no conocimos en los últimos años. Y a mí me pareció eso sintomático, porque están como creando la situación de, no es que estamos yendo a un barranco a una situación dramáticamente distinta o peor. Bueno, normalizando, que eso es que existe. Claro. Ahora, a mí me llama la atención, ¿planean derogar entonces cuántas leyes? 4.000. No, hay 4.000 leyes que fueron revisadas por este equipo que lideró Sturzenegger, ¿sí? De las cuales hay un montoncito derogable que es alrededor del 10%. 400 leyes que las sacarían de plano. Y después intervención sobre el resto de las 3.000 milimétricas, puntillosas, digamos, ¿no? Que tienen que ver con ciertos artículos. Sí. Pero esto modifica hasta cuestiones electorales, digamos, las paso. Pero me Van a ser imagino. Sí, la que- parte comercial es el laburo de los abogados de las empresas. Sí. O sea, todas las empresas de cada rubro saben exactamente qué articulitos les bajan un poquito la ganancia. Porque no es que les eliminan la ganancia. ¿Qué articulitos les limitan un poco la ganancia extraordinaria? Ya lo saben de memoria, no tenían que laburar mucho. Todo abogado de empresa sabe exactamente, quirúrgicamente, qué tocar para que el tipo que le paga el sueldo gane más plata. ¿Y a quién le Y van eso a van a vender? tocar. Perdón, pregunto, ¿eh? ¿A quién le van a vender sus cosas? Porque muchas de estas empresas hoy producen cosas. Sí. Cuando este programa se ejecutó en la Argentina, se ejecutó 3 veces.
lo ejecutó la misma gente, Cavallo y compañía, y muchos de ellos, de aquel sistema de funcionarios, van a ser funcionarios a partir del domingo que viene, o sea que de nuevo no hay nada. O sea, el entorno de Milei, a excepción de Milei, que sería el único nuevo, todo lo demás son viejos conocidos del sistema de poder. Y han aplicado este modelo que van a aplicar ahora 3 veces. Lo aplicaron con Martínez Dios, lo aplicaron con Menem y lo aplicaron parcialmente con De la Rúa / Macri. Digo, lo de la Rúa fue finalmente fallido, pero ojo, dejó Sturzenegger en aquel proceso un ancla que fue muy difícil de desarmar, que fue el megacanje, que es una mega estafa que probablemente se repita a partir del próximo 10 de diciembre. Es decir, que De la Rúa haya durado 2 años en el poder no significa que no hizo un daño muy profundo en ese tiempo, fundamentalmente con estas políticas que se van a aplicar ahora, pues se pueden hacer daño muy rápido. Se lo digo por experiencia, en un segundo me rompí el dedo y hace 6 semanas que estoy dando vuelta. Pero digo, doy un ejemplo que se entiende fácil. En un segundo te rompes y después tenés que estar 6, 7 semanas, 8 semanas, 9 semanas para ver cómo recuperás el dedo. Bueno, la estafa del megacanje, impune, por cierto, la impunidad permite que se replique. Es lo que vamos a ver a partir del 10 de diciembre, con el mismo staff. No han renovado el staff porque no tuvieron necesidad. Y no. Sí, y aparte tienen el expertise, ya lo hicieron, lo van a volver a hacer. Ahora, cuando se aplicó ese modelo, las grandes empresas productoras de la Argentina, hasta los 70, se concentraron y se transformaron en mesas de dinero. Veíamos, por ejemplo, que las principales mesas de dinero de los principios de los 80, fines de la dictadura, eran Molinos, Bungeborn, grandes productoras de alimentos, por ejemplo. Sí, tienen espalda todas estas empresas para aguantar una caída en sus ventas. Se reconvierten, no estoy diciendo que aguanten la caída. No, por eso, o se reconvierten o aguantan una Arcor va caída. a exportar y va a tener Por eso, beneficios como exportador. Pero aparte van a poder tener la posibilidad de hacer negocio financiero. Básicamente a eso voy. Se está No, acunando se supone que el mismo margen de negocio. ganancia también va a ser muchísimo más alto. ¿Cómo? Depende, pero están dispuestos a perder. Están dispuestos Sí. a perder plata para terminar con el peronismo. Esa es su Yo inversión. creo que en algún caso sí, el caso de Arcor probablemente, porque el caso de Arcor, Pagani lo demostró él en la experiencia de Macri. No sé si todos los empresarios están dispuestos a perder. No, un grupo, siempre hablemos de los empresarios, son heterogéneos, no son vamos todos a una- iguales, a no una son los toma mismos de los ganancia. industriales que los de servicios, que los exportadores de cereales, pero tienen espalda para aguantar y están decididos Están a eso, diversificados, al costo. En principio que no haya mucha están gente que no coma. preocupados. Hoy tenemos en la web Javier Sluque, que estuvo en la UIA la semana pasada, menciona justamente eso, que dice, no están preocupados por las caídas de las ventas, saben que se va a venir una caída de las ventas y todavía no están Pero preocupados. ¿qué sector del empresariado? Bueno, él habla de los distintos sectores que estaban representados en la UIA, que uno pensaría que son los que inmediatamente se van a venir, digamos, la industria argentina. Yo hablé con gente de industriales, están muy preocupados. Y depende, los pero depende del textiles, sector. Por ejemplo, claro, los textiles, van a estar textiles están muy Hay que preocupados. decir una cosa, los textiles lo hubiesen pensado antes de hacer el desastre que hicieron estos 4 años. Lo digo con mucho respeto y cariño. La verdad, hicieron un desastre durante 4 Y años. las pymes están muy Cazaron el preocupadas. zoológico, Las pymes, sí. aprovecharon Las las pymes, circunstancias, aprovecharon la protección para aumentar precios de manera desmedida. Bueno, te la buscaste, hermano. ¿Qué querés que te diga? Las pymes nosotros... Ahí la brecha Es entre así. grandes y pymes Qué es malo, muy notoria. No, es tremenda. Pero De hecho, es así. paso el chivo. Nosotros todas las semanas, esta semana lo retomamos, a la tarde traemos un empresario pyme industrial, Sí. exportador en lo posible, porque tienen otra agenda. Que no está en los medios, que no está en la cabecera de la UIA, que no está, ahora lo vamos a ver con Adrián, en AmCham, pero que son los que generan el 60% del laburo, 70% del laburo en la Argentina. Y generan exportaciones también. Y esa agenda no está. No Yo te está. digo lo Y que están quieren muy los- preocupados. Lo que quieren los empresarios, los más grandes, los más chicos, los medianos. Un precio de dólar de referencia que le dure por lo menos 4 meses. Hablando de dólar, ayer habló Guillermo Francos, el ¿En futuro serio? ministro del Interior, tuvo una larga entrevista. No para de hablar. Habló y sí, es el que mejor habla, convengamos, Sí, te iba a de la libertad avanza. Más razonable, ¿no? ¿Tenés ahí cuando habla del dólar justamente por esto que decía Caballero? A ver. Un motivo por el cual tiene que haber una disparada del dólar, más allá que lo que Javier explicó muchas veces, que hay un exceso de peso, ¿no? Pero la verdad que cuando uno ve
la historia en los últimos años del dólar, si uno tiene que fijar desde que partimos de años atrás, y podía estar en 600 pesos el dólar, ¿no? Digamos, 600, 650 sería un valor razonable. No estoy diciendo que se vaya a hacer, lo que digo, porque el yo dólar... Si te digo que sí te miento, no porque, lo sé. porque el dólar de la especulación, el dólar libre, el dólar que tiene Quizá que ver... Florencia te puede Sí. compartir, pero ¿qué Sí. decías? Perdón? No, pero yo digo El que dólar- tal vez que el dólar que se maneja como el dólar blue es producto de las expectativas, ¿no? Porque por eso pasamos de 900 a 1200 en periodo de ahora bajamos otra vez a 900. Digo, no, cuando uno analiza valores reales en los que debería estar si no hubiera el tema de las expectativas, yo creo que un valor razonable debería ser más o menos eso, ¿no? Haciendo una proyección de costo de inflación y de valor del dólar. Bueno, lo que dice Francos ahí es que el dólar tiene que acompañar la inflación. Si la inflación fue del 140, 150% va a terminar este año, el dólar de 360 se iría, él dice 600, 650, sería mucho más si acompaña la inflación. Estaría más cerca de 700. Pero lo está reconociendo y dice, y lo van a hacer al principio. ¿Eso qué es? Una disparada de precios de alimentos. Que ya en algunos rubros de alimentos ni siquiera acompañó esto. Yo les recuerdo que sigo exactamente algunos precios puntuales. Hay alimentos básicos como el arroz que aumentaron 350% en un año. No se explica ni por inflación, ni por dólar, ni por sequía, ni por nada. De hecho, los precios de los alimentos en el mundo bajaron. Y nosotros que producimos alimentos subimos. Que esa es otra discusión que se viene. Nosotros no Te dicen- producimos, Ari. Ni No, vos sí ni yo. producimos alimentos. No, vos y yo no. Ese es un gran No, como problema que país, tiene- como país. No, pero es que es un gran problema que nunca discutimos en Argentina. El Estado no asumió la responsabilidad de producir alimentos. Ah, Y- bueno, Y bueno, sí. pero entonces estamos ahora en manos de un sector hiperconcentrado que produce alimentos y que fija el precio, va a fijar el precio en A precio de función, dólar. en peor que el función dólar. de su rentabilidad en dólares. ¿Sí? Bueno, por eso no producimos alimentos. Hay un sector concentrado de la economía argentina que produce alimentos. No, sí, ¿Entendés sí, que te entiendo, pero no es menor la diferencia? A lo que iba es que siempre te dicen que hay que sincerar los precios porque en otros lugares las cosas son más caras. Ahora, en otros lugares no produce el país alimentos. Ujú. Lo mismo te dicen con la nafta. Te dicen, mirá lo que cuesta la nafta en Uruguay. Pero Uruguay no produce nafta. O sea, Uruguay tiene que importarla. Tampoco tiene industria. Y no tiene industria. Entonces, no tiene sentido que nosotros paguemos caro lo que tenemos y que después te digan vas a comprar barato lo que no tenemos liberando las importaciones. No tiene ningún sentido. Pero funciona así. No, sí, va a ocurrir. Va a ser Sí. parte de la discusión. Y esto- Aparte de todas las cosas, la nafta, la ropa, todo eso podés no consumir, llegado el caso, o arreglarte de alguna manera. Alimentos, no hay forma que no puedas no consumir. Bueno, nafta Sí. tampoco, ¿no? O sea, la matriz energética de la Argentina depende del combustible líquido. No hay Sí, claro. mucho misterio. Sí, ahí. hay gente que trabaja con su vehículo, pero, qué sé yo, uno puede encontrar la manera. Dejo estacionado el auto y... No, bueno, pero eso sería el consumo familiar, digamos. Sí. Pero Yo hago una pregunta. No, incide en Ahora, los precios. Una claro, pregunta. Esto que dijo el señor Francos, fue fijar el precio del dólar. Fijar. Claro, sí. ¿no? El piso. Esto, bueno, Sí. no sé si habló de piso, me parece Claro, que no, dijo dijo, 600. sí. Pone una banda, entre 680 y 950, no sé. no es lo que quieren las grandes empresas de Argentina. ¿Qué es lo que quieren las grandes Te empresas? lo leo porque acaba de sacar un comunicado AmCham, que es la asociación La Cámara de Comercio de La los Cámara Estados de Unidos. Comercio estadounidense. argentino-estadounidense, muy, muy influyente. Basta. En los últimos tiempos, sobre todo de manera pública, hasta hace poco tiempo era vergonzante, digamos, la influencia del AmCham, pero ahora aprietan en público fuerte. Bueno, sacaron hoy un comunicado a 6 días de la asunción de un nuevo gobierno. El título es bastante contundente, el estado crítico del sector productivo argentino. En este documento piden fundamentalmente un tipo de cambio competitivo. Ahora vamos a llegar ahí, vamos a ir leyendo de a poco. A partir del 10 de diciembre, el gobierno del presidente electo Javier Milei enfrentará obstáculos y desafíos, bla, 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 bla. A esto se sumó la inexistencia de un plan de estabilización macroeconómica. Ahí viene el repaso crítico del presente y del gobierno que sale. Bueno,
esa inexistencia de plan que mitigue la volatilidad de los mercados, restablezca el equilibrio de los precios relativos a la economía y bla. Y ahí llegamos a los consejos. Hoy desde AmCham hay dos aspectos que queremos resaltar especialmente. Uno, atención, porque acá hay negocios. La abultada deuda comercial que las empresas importadoras han acumulado en sus proveedores locales o del exterior desde marzo del 2022. Se habla mucho de esta deuda, que es la deuda comercial privada, ¿no? Hablamos habitualmente de la deuda pública. La deuda comercial privada, hay una discusión de cuánto es. Hay quienes... El Banco Central la fijó en 20.000 millones de dólares. AmCham la fija, leemos en este documento, en 56.000 millones de dólares. Es una guita importante de diferencia, ¿eh? Estamos hablando de 36.000 millones de diferencia entre una evaluación y la otra, entre la del Estado y la de las empresas. Bueno, estimamos que la deuda total acumulada ascendería a 56.000 millones de dólares si consideramos importación de insumos o de servicios recibidos. Y después aclara, en el stock el principal acreedor son las propias empresas, con más de la mitad, del 59%. Este detalle es el que explica por qué para el central la deuda exigible, entre comillas, es de 20.000 millones y para las empresas es de 56.000. Porque el central considera que la deuda tomada, intraempresa, tomada por las propias compañías de sus casas matrices, no debe estar consolidada en esta cuenta. Y esto te lo ponen igual. Claro, esto te lo ponen igual. Vos decís que están instalando el número. Están instalando 56.000 millones de dólares de deuda consigo mismo. Sí, más de la mitad. Más de la mitad. O sea, Ellos mismos dicen, el 59% de la deuda es con nosotros mismos. Ahora, ¿por qué hacen esto? Volvamos un segundo a la primera fase de este plan de negocios que empezó a estructurar la dictadura cívico-militar. Cuando se empezó a discutir la deuda comercial, en ese momento las empresas públicas eran muy importantes, pero también había empresas privadas. Hubo un funcionario del Banco Central que trajo una idea. Al entonces ministro Martínez de Oz. Sanear a las empresas de su deuda privada con un aporte del Estado. ¿Qué hizo el Estado? Estatizó la deuda privada. El señor fue Domingo Cavallo. Y las empresas beneficiarias, en el top 10 de empresas beneficiarias había bancos y había industrias. Muchas de ellas vigentes hoy. En familias. La familia Macri, la familia Roca, la familia Escasani, Vila Moret del Banco Galicia, en fin. Familias que siguen siendo muy poderosas hay hoy. que ver si se animan hoy a estatizar esa deuda de los importadores. Hay formas de hacerlo, pues lo hizo Macri, de hecho. Sí, por eso. Pero O sea, hay que ver si van por ese camino. No hace falta que lo hagan de la misma manera brutal que le hicieron en dictadura, que todo se hacía de manera brutal. No solo lo hizo Macri. Vuelvo a un personaje central de esta próxima etapa, que es Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, el jefe de los abogados del Estado. Barra lo hizo durante el menemismo. Estatizó la deuda de, por ejemplo, las empresas. La empresa que hizo la autopista 25 de Mayo se había endeudado en dólares y después no podía repagar esa deuda en dólares. ¿Qué hizo Barra siendo abogado de la empresa? Logró que el Estado, que la ciudad, y después la ciudad se lo pasó a Nación, bueno, no lo podía pagar, se hiciera cargo de esa deuda siendo abogado de la empresa, y después falló a favor también del caso cuando fue ministro de la Corte. Bueno, así hay que métodos, tienen experiencia. Sí, hay métodos. Ellos sugieren acá, de hecho podemos pasar a las sugerencias, porque así como hay diagnóstico, ¿Qué dicen? A ver. hay sugerencias. Muy completo. Las sugerencias del chef, en este caso, No, pará. Una sugerencia de AmCham es fuerte. es fuerte. Sí. Tiene forma de pliego de condiciones, digamos, ¿no? Y sobre todo si estamos alineados con el mundo libre. Además, ¿No? A ver. estamos leyendo el documento. Esto es fresquito, salió hace unos minutos. Es un documento de la Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio. La gran mayoría de las empresas que operan aquí son de empresas de servicios, que están en AmCham, son empresas de servicios muy importantes. Logística, cerealeras, ¿no? Cargill, por ejemplo. ¿Y qué dicen? Y empresas ¿Qué de proponen? telecomunicaciones. ¿Cuál es la Bueno, sugerencia para sacar adelante el país? garantizar el pago de las deudas que a futuro se generen por importaciones. Sí. O sea, ahí está el tema de a cuánto estamos valuando la deuda, en 56.000 millones o en 20.000. Porque ahí el aporte que va a tener que hacer el Estado es distinto. ¿Y por qué no lo hacen con la suya y la tienen que hacer con la nuestra? No existe. Sí. Son los La padres. suya y la nuestra no existe más. Poner la suya son los padres. ¿Qué más? Permitirles a los importadores, dice, o acceder al MULC, es decir, al Mercado Único Libre de Cambio, lo que decía el señor Roberto, o a los dólares financieros para el stock de deuda con posibilidad de alternar entre los distintos tipos de cambios sin limitación alguna. Acá está el negocio.
ellos lo que están planteando es, Francos me fija un tipo de cambio de 600 pesos para el MULC, Mercado único libre de cambio. perdón, para el comercial, para el comercial. El Para el dólar que le gusta a la gente. Pero va a haber un dólar, probablemente porque va a seguir el cepo, dicen todos los que están orbitando el equipo económico que va a seguir el cepo. Entonces va a haber una brecha con un dólar de circulación, que sería el MULC. El dólar ahorro, llamémoslo, el dólar que circule. Bueno, ¿de cuánto será esa brecha? Hoy es de 300 mangos, entre 350 pesos, entre los 600 que fijó Francos y los 950 que se vende el ilegal. Bueno. Ellos lo que están pidiendo es poder ir y venir de un mercado a otro en función de su conveniencia, con el flujo de sus negocios. Y no como ocurre ahora, que Claro. están regulados justamente, que ese flujo está regulado y por eso pueden acceder o no al tipo de cambio diferencial. Ahí hay un negocio financiero extraordinario. Claro. Hay un negocio extraordinario. ¿Quiénes van a llevar adelante ese negocio financiero? Las mesas de dinero de las empresas. Que ya existen y que depende de la época de la Argentina son más o menos relevantes para la estructura de una compañía. Los vuelvo un segundo a Guillermo Francos, porque ayer no solo habló del dólar, sino de algo más nuestro que los aguinaldos, justo en este mes. Escuchémoslo. Y Milei le está diciendo al país y a algunos gobernadores, che, miren, si no tienen para los aguinaldos, páguenlo en cuotas y explíquenle a la gente por qué lo tiene que pagar en cuotas. Porque ese no es un problema de un nuevo gobierno. ¿Es correcto el razonamiento que estoy haciendo? Sí, yo creo que el razonamiento es correcto. Me parece que hay que ser claros de entrada. Vos lo señalabas en tu intervención inicial. Yo creo que es importante que todos los argentinos tengamos conciencia de dónde estamos y que definitivamente se terminó la maquinita. O sea, a partir del 10 de diciembre no hay más maquinita, ¿sí? Entonces no se va a hacer más plata. Entonces va a estar la plata que hay, ¿no? Bueno, otra vez no garantizan el pago de los aguinaldos de los trabajadores estatales, nacionales, provinciales y municipales. Se va a pagar, Dice el ministro del Interior. se va a pagar en función de lo que se tenga en caja. Es una de las definiciones. Obviamente, después está la realidad. Hay que ver si los gremios te dejan, hay que ver si hay mucha protesta, si genera demasiada disconformidad. Bueno, Claro. eso después es la vida. Pero la premisa de ellos es, esto se paga solamente aquello para lo que hay fondos. Yo ahí veo una estrategia que temo que sea exitosa. Vos decías cómo reaccionan los sindicatos, hemos hablado cómo reacciona el peronismo, las protestas. Y yo pienso, ¿no? El 11 de diciembre vamos a tener probablemente un paquete de leyes o una ley ómnibus, qué sé yo, dicen 700.000 páginas, ¿no? Vos Sí, estás entre hablando 700 y de 1000 páginas. Sí. de regulaciones que son súper específicas. Sí, Va a haber sí. que explicar y desgranar todo eso. Van a empezar los anuncios de los ministerios que se cierran, despidos masivos en el Estado. Vamos a empezar a ver aumentos masivos en precios, ¿no? Vamos a empezar a tener definiciones al aguinaldo. Me parece que la estrategia va a ser tal el caos. Es como cuando vos querés desinformar, Sí. que tirás todo junto, Ujú. aunque sea información, pero tirás todo junto y es imposible. Bueno, Y mi sensación es que vamos a un diciembre en el que nos van a tirar todo junto por la cabeza y lo de la deuda de las empresas, digamos, todo junto, y es imposible reaccionar a todo junto. totalmente. Bueno, el que está... Perdón, Sí. digo, ¿cuánto tiempo va a tener el Congreso para analizar una ley con la especificidad y la dimensión de lo que se está Sí, planteando? yo cuando él No, planteaba eso, Imposible. yo pensaba lo mismo. Si tenés que pensar, analizar cada ley que se va a derogar, porque alguien lo tiene que analizar y ver qué consecuencias puede tener la derogación de esa ley, imagínate lo que puede tardar el Congreso. Claro. Y si, Es que y si le pones un tope, y si le pones un tope y la multiplicidad de temas, se vio en esto en Uruguay, es inabarcable. Es Y la inabarcable. oposición en Uruguay intentó después llevarlo a un referéndum como la última herramienta democrática, y es inabarcable para explicarlo después. Terminó quedando en un referéndum sobre el gobierno, sí o no. Y Y en ese referéndum sobre el gobierno, recordemos que lo acaban de elegir a Milei. Sí, y además una cosa, y ahora les muestro algunas cosas de Majul. Este gobierno no se sabe bien qué voceros va a tener a partir del 10 de diciembre. Franco se habla bastante. No, el actual, el peronismo. ¿Cuáles Ah. van a ser los voceros del peronismo frente a esta catarata de cuestiones que van a tirar? Pero el que está oficiando de vocero de todo esto es Luis Majul.
Ellos Es- tienen. Ellos tienen un vocero que va contando y va legitimando y va normalizando las cosas. Y contó Majul, vinculado a esto del aguinaldo, en una charla con Macri, ¿no? A ver. La pesada herencia que le había dejado Cristina Kirchner. El desconocido. El haber cedido, por ejemplo, al pedido de fondos extras de María Eugenia Vidal para pagar el aguinaldo y las deudas que había dejado Daniel Scioli en la provincia. Macri le dijo a Milei, palabra más, palabra menos, esa fue la primera gran falla. El primer error que desencadenó todos los demás errores. Porque detrás de ella vinieron, y con razón, los demás gobernadores, y la sangría no se detuvo más. Porque eso se convirtió en inflación después. Macri cree que ahora, en aquel momento, le tendría que haber dicho a Vidal que no tenía plata. Y le tendría que haber sugerido a Vidal que les dijera a los bonaerenses lo mismo, que no tenía plata. Es decir, que no le podía pagar de inmediato, sino en cuotas a lo largo del año. Es impresionante porque el guión viene cerradísimo. Majul habló con Macri. Macri le dijo que que el guión es no hay plata. Que su único error fue decirle a Vidal sí hay plata. Y darle plata porque después vinieron todos los gobernadores detrás. Obviamente acá hay un mensaje para Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y no sé, Fer, ¿cómo lo ves para el resto de los gobernadores? Sí, bueno, supuestamente Massa les garantizó ya los fondos para pagar el aguinaldo, ¿no? Para mí el aguinaldo lo tiene asegurado, el problema va a empezar a partir de enero, pero hay toda ya una dinámica instalada de esto de no hay plata y el 10 de diciembre va a informar tanto en el mensaje que va a decir adentro en la Asamblea Legislativa como el que va a decir afuera, porque va a haber un mensaje afuera al estilo norteamericano, dicen, en las Ok. escalinatas del Congreso hacia la gente que está en la plaza, con este mensaje de detallar cómo está la economía del país y una especie de economía de guerra, como hizo en su momento Alfonsín. Pero que hay toda una muy instalada esa idea, ¿no? Vamos a ponernos el casco y vamos a explicar bien que todo es un desastre y que no hay plata para nada y vamos a agarrarnos y vamos a sufrir todo. Bueno, vamos a ver cómo le resulta, cómo lo recibe la gente, porque la gente realmente, el que vota a Milei, sabiendo, obviamente él hizo campaña con la motosierra, él lo dice, soy el único presidente que hizo campaña diciendo que voy a hacer ajuste, y es cierto, pero la gente tiene una expectativa de vivir mejor, no de vivir peor, Y ¿no? además repitió al hartazgo la frase, el ajuste lo pagan los políticos y no Claro, los privados. la casta, Yo creo que sí. mucha gente entendió privado como individuo, no como privado de empresa. Y hay que ver ahí el choque de realidad. Tienen encuestas a medida para justificarlo. Mirá, así lo contaba Majul. Milei le mostró a Macri una encuesta con la que parecía feliz. Escucha bien. La encuesta dice que la imagen positiva del propio Milei, desde que ganó hasta ahora, llegó al 70%. Pero que sus ideas sobre la política y la economía tienen un apoyo todavía mayor, de cerca del 85%. Acá está la clave. Macri se sorprendió y le prometió que iba a trabajar para garantizar el apoyo absoluto y sin condiciones de los legisladores del PRO, por lo menos los que responden a él. Que iba a trabajar en especial en la aprobación del proyecto de ley ómnibus que Milei va a enviar al Parlamento inmediatamente después de su asunción, el 10 de diciembre. Es muy impresionante esto porque ya hemos hablado mucho de por qué el voto a Milei. Si el voto a Milei era un voto de apoyo a su plataforma electoral o fue un plebiscito ante los errores y las cuestiones que dejó sin resolver este gobierno. De hecho, en muchas de las encuestas que tenían una parte cuantitativa, que era quién vas a votar, pero después una más interesante, que era qué pensás sobre los temas específicos, era muy extraño porque le daba más voto a Milei que apoyo a los vouchers, arancelar la salud pública, privatizar YPF, reducir subsidios. Todo eso, cuando preguntás específico, te votan en contra de la plataforma de Milei, pero aún así lo apoyaron. Bueno, este editorial viene después de un fin de semana que con la designación de Martín Menem al Frente de Diputados, vimos varias notas de periodistas que suelen tener buenas fuentes en el macrismo,
le hablaban de un Macri desilusionado, un Macri enojado, y el editorial de ayer básicamente fue tratar de mostrar que estaban en completa sincronía. Ujú. Llegó a decir incluso, se comprometieron y acordaron los dos en, y es literal, militar el ajuste. Sí. Como que dijo, no sé, viste que le gusta poner nombres, dijo que estaban de acuerdo en el 85% de las cosas y el 15% que faltaba iba a ser un diálogo productivo. Como que vino a poner paños fríos a lo que muchos en los analistas el fin de semana habían visto como Milei terminó de definir que el gobierno va a ser suyo, o por lo menos va a poner figuras que considera suyo, sino que le pidió Mauricio Macri. Eso para mí fue el mensaje. Hablando de figuras, acaban Editorial. de anunciar, ¿no? Nuevos cargos. Lo dijo. Ah, perdón, sí. No, que lo dijo específicamente. A ver, dale. Lo primero que hicieron fue brindar por la victoria electoral de Milei y por el fin del populismo. Se comprometieron también, yo diría, ¿cómo lo podría llamar? A militar el ajuste. Ah, qué lindo comprometerse a militar el ajuste. Sí. Y bueno, Bueno, pero es que van a tiene lógica. trabajar esa idea, sí. Obvio. La nominación que quedaba era la de Luis Petri al Ministerio de Defensa, que es la que acaba de confirmar la oficina. ¿Está confirmado? Sí. La acaba de Sí, lo acaban de la confirmar. O oficina. sea, la fórmula presidencial entera de Patricia Bullrich Petri van a estar a cargo de seguridad y defensa. Y lo destacan. La fórmula Sí, completa sí, es lo dicen ahí. Petri, no sé qué experiencia tiene en defensa, entiendo que ninguna. Pero bueno, van a estar a cargo de todo el área que estaba reservada a Victoria Villarroel. Petri tiene algunas declaraciones donde dice que las Fuerzas Armadas tienen que estar apoyando la seguridad interna o participando en la seguridad interna. ¿Eso dice Petri? Sí. Sí, Porque- de todas formas con menos énfasis que el programa que quería desplegar Villarroel. No, yo digo que tiene algunas Pero declaraciones. no invalida que ocurra, ¿no? Hay que estar atento a esa ley ómnibus porque esa ley no es específicamente las cuestiones vinculadas a la economía, aunque va a tener un montón asociadas a la economía, sino a otras cuestiones. Entonces hay que ver si esa ley ómnibus no se lleva puestas Ujú. algunas cosas que creíamos que ya eran imposibles de llevarse Como la ley de puestas, seguridad interior, decís. por ejemplo. o código penal. O código penal. Ahí hay un tema. ¿Qué es lo que puede legislarse y qué no de este modo? ¿No? Se supone que hay mayorías agravadas para determinadas Sí. legislaciones. Una de esas mayorías agravadas es el tema de la privatización de YPF. O la toma de deuda. Lo cuenta Rodrigo Núñez en una nota ayer muy interesante, que es que una ley que se votó este año, de lo poquito que se votó este año en el Congreso, establece mayorías agravadas para que el Congreso, que sí o sí tiene que pasar por el Congreso la aprobación de nueva deuda, y esto complica las negociaciones que quiere llevar adelante rápido Toto Caputo con el Fondo Monetario Internacional por los 10.000 millones de dólares que quedaban pendientes, ese desembolso que había quedado pendiente y que Sí. el gobierno de Alberto Fernández no... Bueno, pero No agarró. justamente esa ley salió como consecuencia de lo que Del había hecho mega antes endeudamiento Toto Macri. Caputo, ¿no? Claro, claro. Que siendo secretaria de Hacienda... No, la estaba ponderando, no la estaba criticando. Tomó Caputo una la vida critica. a 100 Yo años. no, pero a mí me parece que es un cortafuego que habrá que ver qué mayorías parlamentarias construye Milei, porque se requieren de esas mayorías para poder legislar. Ahí te digo igual algo de técnica legislativa. Vos, por ejemplo, a una ley, ¿sí? Que para modificarla en su totalidad vos necesitas mayorías agravadas, ¿sí? Pero en un artículo en particular se le cambia 2 palabras. Eventualmente en el paquete general de esta ley ómnibus, cuando vaya a la reglamentación, vos haces lo que querés. Hay leyes que salen con un sentido y en la reglamentación se le da un sentido totalmente inverso. Sí. Eso es técnica legislativa de gente muy ducha, que sabe de cuestiones administrativas del Estado, de la legalidad del Estado. Yo te digo, estamos en presencia de un... Hasta ahora creíamos que eran medio improvisados. Yo no creo que haya improvisación acá. Yo creo que No. acá hay grandes estudios de abogados, vos los definiste alguna vez, ya sabemos cuáles son, que han laburado fuertemente. Y acá mi mayor temor, porque en esta política de desregulación total o re-regulación, pero vamos a decir desregulación total, participan estudios de abogados y asesores, ¿sí? Que han laburado con Sturzenegger, que muchas veces son los mismos que asesoran a la oposición, o a los que ahora tienen responsabilidad de oposición. Quiero decir, los que tengan responsabilidad de oponerse a algunas cuestiones en función del mandato que recibieron, muchas veces van a estar asesorados por lo mismo que redactaron esta ley. Esa es una de las grandes debilidades del sistema político argentino. Y va a tener, sí. Otro tema, acuerdo Mercosur-Unión Europea. Lau, porque este fin de semana también hubo definiciones, habló Alberto, de qué se trata, en qué está, pidió Mondino que siga. Sí, está muy tensa la cosa porque básicamente el jueves tenemos cumbre de presidentes del Mercosur. Alberto, desde el gobierno nos dijeron que va.
no va a haber participación del gobierno entrante el 10 de diciembre, según tenemos entendido. Y hay toda una serie de movimientos en donde se generó una rispidez muy grande entre Argentina y Brasil, que no veíamos desde hace tiempo en este tándem Alberto-Lula. Y básicamente lo que pasó es que Lula y España apretaron el acelerador a fondo porque quieren que el acuerdo Unión Europea y Mercosur, ¿se acuerdan ese acuerdo que se viene negociando hace 20 años? Que busca ampliar el comercio bajando los aranceles de ambas partes, pero no es tan equitativo entre ambas partes. Que en el gobierno de Macri el entonces canciller lloró porque se había firmado, pero nunca se ratificó, en gran parte porque desde Europa no lo ratificaron. Y lo que pasó es que Brasil sabe que una vez que asuma Milei se le complica, ¿no? Pensemos que una vez que asuma Milei tenemos por lo menos de los 4 miembros, que ahora van a ser 5, les cuento, 4 miembros que 3 prefieren empezar a negociar solos. Uruguay, Paraguay y en futuro Milei, que tampoco tenemos muy en claro qué quiere hacer adentro del Mercosur. Pero bueno, en principio la cosa de colectividad, de cosa colectiva no le interesa. Y Pedro Sánchez, que quiere aprovechar que está como presidente pro tempore de la Unión Europea y quiere impulsarlo como sea. Ahora, hubo un montón de reuniones estas semanas, Alberto lo contó ayer en una entrevista, que lo estuvieron llamando a él desde Francia, desde España, desde Brasil, desde Alemania. Y lo que me dicen en Cancillería es, nosotros pedimos un montón de cambios, un montón de cuestiones porque no nos beneficia, no protege a nuestra industria. En cambio, protege al sector agrícola de Francia, mientras nosotros, o sea, lo que él dice es que se van a ir bajando los aranceles de a poco, pero los únicos aranceles que van a tardar muchísimo tiempo en levantarse son los aranceles que protegen al campo francés particularmente. Entonces, básicamente, Alberto le está diciendo que no va a firmarlo el jueves. Ajá. ¿No? A mí lo que me dicen en Cancillería es no podemos decirlo afirmativamente ya, porque las negociaciones están abiertas hasta el 6. A tal punto está todo acelerado que Lula, después de la COP, se acaba de ir a Alemania, que es el principal interesado en que esto pase. Y a ver, ¿por qué están en contra unos y otros? Tiene que ver con economías complementarias. A Alemania le interesa tener un mercado de commodities como América Latina, porque tiene una industria lo suficientemente fuerte para no estar en peligro, y Francia tiene un campo que sigue siendo muy protegido. Ahora, Mondino, muy inteligentemente, le dice a Alberto se podría ir de la presidencia con un logro y firmarlo. ¿Por qué está diciendo eso? Porque de alguna manera a ellos les gusta la idea de tener un acuerdo con el mundo libre y occidental, Sí. pero están en contra de esos acuerdos, de más regulaciones justamente, porque el acuerdo es eso. Es más regulaciones porque además tiene una gran enmienda ambiental que lo que pone es un montón de regulaciones que hacen más caro a los productos que tienen que cumplir con ciertas condiciones ambientales. Entonces lo que quieren es que lo firme este gobierno, porque si no se les va a complicar a la hora de los argumentos para firmarlo. Tenemos ahí a Diana Mondino, ¿no? Que este fin de semana habló del tema, por lo que vos decías, le preguntaron a Alberto dijo no sé. No sé, después dijo, me parece que no. Ok, y a ver qué dijo Diana Mondino. Francamente, ojalá se pueda medir ahora. Yo he tenido la oportunidad de estar en Brasilia hace poquitos días y manifestar que desde el punto de vista de la libertad avanza. No solo no tenemos objeciones a que se firme el convenio, sino que consideramos que sea francamente deseable. Ahora, en ningún momento dice, no se preocupen, no lo firman este jueves, lo firmamos nosotros en la próxima cumbre. Claro. Tengo 4 años por delante. ¿Cuál es el apuro? ¿Por qué están todos de repente apurados? Bueno, están apurados porque hay un cambio en el escenario regional, porque además en esta cumbre que viene se plantea también el ingreso como miembro permanente de Bolivia. Faltaba la ratificación del Senado brasileño que se dio, si no me equivoco, la semana pasada. Bueno, ahí Lula va a ganar un nuevo aliado y desde el gobierno saben que van a tener un nuevo, gobierno más hostil adentro del Mercosur. Pero Lula está a tal punto, Lula está enojado. Miremos un segundo un video donde él, desde la COP, antes de irse a Alemania, no puede evitar mostrar lo irritado que está, principalmente con Francia. Se não tiver acordo, paciência. Não foi por falta de vontade. A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil e que não digam mais que é por conta da América do Sul. Assuma a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão.
sabe? É sempre ganhar mais. E nós não somos mais colonizados. Nós somos independentes. E nós queremos ser tratados apenas com respeito de país independente, que temos coisas para vender, e as coisas que nós temos para vender têm preço. O que nós queremos é cierto equilibrio. Lo que dijo es básicamente, si esto no pasa, no es por culpa de América Latina. No es por culpa de Brasil, es por culpa de países europeos. Le está hablando a Brasil, a Francia, pero también hay bronca con Argentina. Y yo creo que acá hay un tema, porque por un lado lo que dice el gobierno, lo que dice Cancillería, es verdad. Este es un acuerdo que no necesariamente nos beneficia. Puede beneficiar a ciertos sectores que están en posiciones fuertes como para poder competir, pero no nos beneficia particularmente, especialmente, por ejemplo, el sector pymes. Ahora, al mismo tiempo, si esto se cae, los incentivos para que el Mercosur se empiece a flexibilizar y cada uno negocie por su parte y eventualmente tengamos que se empieza a caer la unión aduanera, también crecen y eso hay que tenerlo en cuenta viendo la región a la que vamos. Claro. ¿No? Y me parece que, pero mira, lo último que yo hablé ayer con gente del gobierno, no parecían muy dispuestos a firmarlo. Y un poco me parece que tampoco le quieren dejar el trabajo hecho de algo que después le pueden cobrar al gobierno de Milei. Claro. Lula, perdón, paréntesis, ¿Lula viene al final a la asunción de Milei? Todavía Itamaraty no dijo nada sobre eso. Sí te garantizan que van a mandar una delegación, pero no Claro. confirmó No, porque todo nada. indica que finalmente Bolsonaro viene ese día. Viene Bolsonaro. Con gobernador. No, viene inclusive desde Brasil lo están viendo como la oportunidad para que el bolsonarismo muestre su fuerza como digamos, como potencia política dentro de Brasil en la asunción de Milei. O sea, ya desde Brasil lo están viendo esto como una pulseada interna Sí. brasileña. Pero Sí. Lula lleva menos de un año en el gobierno. Sí, pero fue un año rocoso, ¿no? Recordemos Sí. que a la semana ya le habían tomado los tres, Sí, los sí, tres sí, poderes sí. del Estado. Con un asesor de Milei como prendedor de mecha. Bueno, hay mucho vínculo y Brasil está mirando muy de cerca lo que pasa acá. Sí. Y en ese sentido yo creo que también Brasil le debe estar diciendo al gobierno argentino, mirá que necesitamos fortalecer este vínculo, ¿no? Sí, sí. Ahora, al mismo tiempo, vos tenés que el principal argumento de Francia es el tema de las condiciones medioambientales y se viene un gobierno como el de Milei que no cree en el cambio climático. Mm. Dicho esto, es muy interesante porque vos decías las cosas son así, ¿no? Que de la desregulación, que el Estado no Sí. se haga cargo. Y en el fondo, más allá de los argumentos ambientales, lo que está haciendo Macron es defender un sector que por sí solo no puede salir a competir al mundo. Obvio. Mm. Bueno, es un Es eso Estado lo que está regulador. pasando, el ¿no? Estado Es un Estado francés. intervencionista. Bueno, como de pasa en hecho, Estados Unidos. lo contamos apenas pasó. El mismo día, o sea, Milei ganó el balotaje un domingo. Ese viernes ya llegó la primera desregulación efectiva, que fue un fallo que anuló el decreto que regula el precio del cable de internet y el celular. Por ejemplo, digo, vos que estás ahí, Sí, sí. a partir del 10 de diciembre, el Estado va a dejar de querer incidir en un derecho humano básico, que es que vos te puedas comunicar por el celular. O sea, si lo podés pagar, lo vas a tener ese derecho humano básico. Si no lo podés pagar, te vas a quedar afuera. Eso es una desregulación. La otra desregulación va a ser lo de los servicios. Ujú. El otro día, Diana Mondino decía fíjense, el que pueda que se compre un generador. Diana Mondino es parte del directorio de Pampa Energía, los dueños de Denor. Hoy, es integrante del directorio hasta fin de diciembre. Ustedes entran. Entonces, alguien que está en una empresa de energía, que va a asumir como canciller, dijo, comprate un generador porque no vas a tener. Ahora, el generador se funciona con nafta. Bueno, la desregulación va a ser también que la nafta te la cobren a lo que quieran. Por lo tanto, tampoco vas a tener plata para cargar el generador porque anda a nafta. Las prepagas. Las prepagas tenían congelados. Los aumentos aún así iban aumentando. Y vos todos los meses, de hecho, en este momento lo puedes hacer, tenías que pedir, che, ojo, yo no cobro menos de 2 millones de pesos de salario familiar, no me aumentes. Las prepagas ya dijeron que a partir de enero, 40%. Enero. Eso es la desregulación. Sí, sí. Y, Eso es una nueva regulación, y ¿no? sumo, bueno, una nueva regulación. Bueno, pero es importante Y, porque... y le sumo los derechos laborales. Los Sí. derechos laborales. Van a ir también por ese lado, sea en la ley ómnibus o sea accionando de alguna forma. Vuelvo al personaje del cual lamentablemente les voy a hablar mucho, Rodolfo Barra,
era parte de la mayoría automática menemista, cuando limitaban derechos laborales, convalidaban despidos de delegados sindicales y muchos largos, etcétera, y saben cómo hacerlo. Eso va a ser, es cierto, la desregulación es una nueva regulación. Se va a regular a favor de los grandes empresarios y vos vas a quedar afuera. Y vas a quedar afuera en términos económicos. Bueno, pero eso lo dijimos, no sé, durante meses, ¿eh? Se supone que la gente estaba advertida de que el modelo que se iba a aplicar era un modelo donde se iba a favorecer a una economía hiperconcentrada como la que tiene Argentina. No va a cambiar la matriz económica de Argentina, lo que se va a profundizar es la concentración, y el cambio en tal caso, si se produce, es de tipo de negocio. Es decir, vuelvo con lo que hablábamos al principio, aquellas empresas que hoy producen algo, no sé, videos, si tienen más renta con su mesa de dinero o van a transformarse en empresas financieras. Lo vio la Argentina de los 80, de los 70, de los 90. O sea, ya vio a las empresas reconvertidas en mesas de dinero, las empresas productivas. Y un poco es el modelo que se va a aplicar, una extrema financiarización de la economía. Aquellos que ofrecen servicios ofrecerán sus servicios para aquellos que lo puedan pagar. Los que no lo puedan pagar se irán quedando en la banquina. En algún momento veremos para el costado y veremos 40% de la población tirada a la banquina. Ojo, porque cuando yo digo esto, naturalmente uno dice, o podría decir, y bueno, ¿y ahora qué tenemos en la banquina? También, más del 40% de la población que es pobre. No es el mismo tipo de exclusión, lo que no significa que una sea más grave que la otra, son distintos tipos de exclusión. La exclusión estructural que generó la política de los 90 en la Argentina llevó 20 años de remontar. La pobreza, que es un drama de este tiempo, con políticas redistributivas que no se aplicaron en estos últimos 4 años, se podría haber atemperado bastante, porque es una pobreza de ingresos, así se mide. El INDEC mide la pobreza de ingresos, y no es que está mal medida, como dijo Alberto Fernández, está medida por ingresos, no está mal medida. Y los ingresos son malos. Y los ingresos son malos. Entonces, con haber aplicado políticas distributivas, mejorabas el serio problema de pobreza por ingreso que tenés en la Argentina. Entonces, por no haber aplicado políticas distributivas, por no haberse confrontado, ni siquiera enfrentado, confrontado, discutir siquiera con este sistema económico concentrado que tiene la Argentina, ahora sí vamos a un riesgo de estructuralizar la exclusión. Esa es la gran diferencia entre los 90, Sí, digo, sí, porque sí. ahora está romantizado los 90, ¿no? Y yo te digo, yo tenía 20 años. O sea que... Romantizado por este sector. Por eso no, pero por digo, tengo Milei. muchas razones para romantizarlo. Estaba en una época donde más o menos, sí. con 2 Era más palitos, joven. más o menos me arreglaba, no 2 palitos de guita, con 2 escarbadientes más o menos la pasaba bien, no necesitaba mucho. Che, y pregunta, ¿y el lunes qué pasa con Cristina? ¿Perdón? Silencio. No ¿En sé, qué ¿es sentido? relevante lo que pasa con Cristina el Sí, lunes? claro que es relevante. A ver, Siempre va a ser ¿En qué relevante lo que está pasa con Cristina de aquí por siempre. ¿es relevante? Sí. ¿Cómo no va a ser relevante lo que No, pasa no, con te pregunto Cristina? en serio. La única expresidenta viva de un movimiento. Me imagino que popular. hablas de su libertad Yo igual- individual, digamos, ¿no? De todo, desde su libertad individual, sí, porque el lunes se queda sin fueros. Por eso, Eh, hablar de su libertad individual. ¿Es relevante para cuánta gente? Mucha Bueno, gente. Debería ser relevante para todo no el estoy mundo. bajando el precio a la... No, te entiendo Debería la ser pregunta. relevante para todo el mundo. Pero bueno, ese es uno de los desafíos que tiene la política argentina. ¿Qué va a hacer frente a un nuevo, Bueno, a un nuevo programa Yo- de hay persecución? declaraciones que no ayudan a eso, ¿no? Digo, en este proceso me parece que el peronismo también tendría que tener una política hacia lo que pueda ocurrir con Cristina, que no sea específicamente tratar de quedarse con los votos de Cristina sacrificándola. A eso me Que refiero. no sea solamente esa, digamos, ¿no? A eso me refiero. Pero capaz que se puede generar otra. Porque creo que para la reconstrucción incluso del peronismo en términos de oposición hace falta una Cristina libre, con libertad de movimiento, no detenida. Sí, pero también libre y con un rol, ¿no? Bueno, eso es Un más poco- un difícil, poco más, ¿viste? porque si no, digo, yo vuelvo a pensar en lo que va a ser el diciembre. Y no sé cuánto va a durar las extraordinarias, pero enero, febrero, digo, va a ser una discusión muy dinámica, muy de muchísimos temas, todos urgentes, todos dramáticos, Ujú. y me parece que el que no participe de esa discusión, no sé cuánta relevancia política va a tener. Por eso digo, si estamos hablando de la libertad de Cristina, estamos hablando de una cuestión judicial, pero en términos políticos, el que no participe, digamos, para
posicionarse, para construir una minoría, para construir una mayoría, para frenar, para avanzar, no sé cuánto espacio va a tener en un debate que va a ser muy intenso todos los días, de 25 temas que todos tienen algún tipo de implicancia estructural en la vida de los argentinos. Yo tengo un temor en eso. En realidad tengo muchos temores, no sé si los compartimos, digamos, pero yo tengo un temor. Porque va a haber un consenso de que Argentina necesita dólares de cualquier manera. ¿Y qué es necesitar dólares de cualquier manera? Es votar ley ómnibus, votar todos los artículos, No hay meter la umbrales. presa a Cristina. O sea, todo entra dentro de ese paquete, con algún tipo de graduación. Algunos lo harán con mayor disimulo y otros lo harán abiertamente. Pero a mí me da mucho temor eso, porque no veo que la calidad del debate acompañe la profundidad y complejidad que tiene la situación que vamos a atravesar. Porque además también va a ser una gran excusa. Si vos querés que algo pase, Sí, claro. estamos todos gritando o discutiendo algo, es un gran momento para que algo pase. El tema es Sí, que sí. la mejor chance que tiene el gobierno, y entiendo que antes veíamos a Majul hablando de una cena que hubo este fin de semana entre Milei y Macri. ¿Quién habrá pagado, no? Aparentemente un amigo común que fue el que los invitó a la casa. Un amigo como Feynman. Un amigo común que los invitó a la casa y habrá hecho una inversión, me imagino. Porque, Sí. porque no vamos a creer que este esquema Date de tiempo, yo regulación con no, papas fritas. no va a tener beneficiados, ¿no? Por ahí lo cocinó casero. Puede ser, puede ser. Bueno, lo cierto es que en esa reunión, una de las cosas que según veíamos acordaron fue apoyar un plan de ajuste. Y la forma de militar, la forma de militar es confrontar con Cristina porque ellos siguen pensando que la polarización reditúa. Y la verdad es que hacen bien en pensar eso porque Ya se editó. porque les redituó. 7 de cada 10 votaron fundamentalmente contra Cristina, que no era candidata, que no era figura de la campaña, pero bueno, si uno hace esa evaluación corta de que 7 de cada 10 votaron en contra de Cristina, la van a seguir usando para imponer estas políticas. Sobre todo porque Cristina claramente está dando muestra de que no se va a jubilar del debate público. En los últimos 3 días, a través de TikTok, habló de esta inflación, que fue el término de moda que impulsó a Milei. O sea, se subió a esa discusión, influyó públicamente para que Milei determinara la conducción de la presidencia provisional del Senado y la conducción de la Cámara de Diputados. Igual no era tradición eso. ¿No Sí, es pero tradición? Cristina lo hizo público sí. su consejo. No, el dato es que participó de esa discusión cuando todo el bloque de senadores quería ir para otro lado. Todo el bloque de senadores quería ir en otra dirección. Lo dijo Mayans acá. A los senadores les hubiese gustado discutir de otra manera la presidencia provisional del Senado. Cristina, sabiendo eso, salió a decir, no, le corresponde a la Libertad Avanza. Es decir que, evidentemente, tiene pretensiones de formar parte del debate público, no se va a jubilar, naturalmente. Ahora, el tema es, la va a usar el tándem Milei-Macri para imponer, para seguir acumulando ese 70% contra Cristina. Y no creo que sea ahora, van a esperar los meses que la inflación sea 20, 30%. Eso responde a la pregunta de Ari, ¿qué pasa desde el lunes? Eso. Bueno, tenemos toda esta semana va a ser el tiro para largo. pensar y el lunes arranca una nueva era y estaremos aquí. Un país unido por la radio.